Bienvenidos a todos, qué gusto, bueno, buenas tardes para uno, porque tenemos personas, como lo estábamos comentando, desde Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú, Argentina, y buenas noches para otros. De verdad que ha sido un gusto, un honor darles la bienvenida la noche de hoy. Mi nombre es Patricia Armas, soy coordinadora internacional y estoy aquí acompañándolo de mano de dos instituciones que se unen la noche de hoy para hacer una sesión invaluable para todos. Estamos conectados con Escuela Europea de Gerencia, una escuela dedicada al sector privado, y contamos con DUX, Escuela de Gobierno, orientada a la administración pública, al sector público, a los partidos políticos, dos instituciones que tienen una trayectoria de más de 20 años de experiencia en capacitaciones, networking, investigación, desarrollo y acompañamiento en consultoría en más de diferentes instituciones, en diferentes latitudes de América Latina y España. Así que bienvenidos. Sé que va a ser aquí están llegando, vamos a dar acceso. Sé que va a ser un viaje enriquecedor donde conversaremos de ideas innovadoras, prácticas efectivas para implementar políticas públicas con impacto. Así que les doy la más cordial bienvenida. Tenemos tres panelistas de lujo, de verdad que me siento honrada y acompañada de estar aquí con personas extraordinarias. Antes de comentarles y de presentarles a los facilitadores que tenemos en esta sesión, quiero comentarles la logística. Vamos a tener tres panelistas, vamos a dar 10 minutos para esas ponencias y luego, al final de las ponencias, vamos a tener una sesión de rondas, una ronda de preguntas y respuestas. Así que los invito a que si tienen alguna consulta, alguna duda, luego de las tres ponencias, nos las hagan llegar por el chat, abrimos los micrófonos, pero durante las ponencias vamos a tener los micrófonos apagados para aprovechar al máximo esta sesión y, por supuesto, a los expertos y facilitadores que tenemos la noche de hoy, que es un lujo y un privilegio tenerlos aquí desde España, Perú, Venezuela. Por eso de verdad que le damos las gracias por acompañarnos esta noche, a pesar de las diferencias de hora, pero sabemos que la pasión por acompañarnos, por transmitirnos información es más grande que cualquier cosa. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de gobernanza y liderazgo inclusivo y para ello contamos con tres facilitadores de lujo. Les voy a dar un breve perfil con Gustavo Nakamura. Bienvenido, profesor Gustavo. Es un honor tenerlo aquí desde Lima, Perú. Gustavo cuenta con una carrera destacada en la gestión pública y en la estrategia de políticas. Ha sido un líder influyente en diversos roles, desde regidor del Metropolitano de Lima hasta director ejecutivo de la Fundación de Pronaturaleza. Cuenta con una vasta experiencia como consultor y conferencista en América Latina y Europa. Por lo tanto, eso lo posiciona como un autorizado para hablar de políticas públicas y desarrollo sostenible. Hoy Gustavo nos va a contar específicamente cómo gobernar e implementar políticas públicas a través de las alianzas público-privadas. Así que bienvenido, profesor. En breve les voy a dar la palabra. También contamos con el profesor Claudio Suárez, que es un honor tenerlo aquí. Claudio se conecta desde Venezuela. Es un politólogo especializado en psicología social y políticas, con más de 38 años dedicado a la consultoría y a la gestión de campañas políticas. Ha sido instrumental en el desarrollo de las metodologías innovadoras para comprender y dirigir emociones y comportamientos colectivos. Su enfoque en el liderazgo estratégico lo convierte en un pilar para abordar los desafíos actuales de la gobernanza. Y el profesor Claudio hoy nos va a contar qué requiere ese recurso humano para agregar valor en la implementación de políticas públicas. Y también contamos con el doctor José Luis Falcón. El doctor José Luis Falcón es rector de la Escuela de Gobierno DUX. Además, es abogado de profesión, cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento, en el diseño de estrategias para el sector tanto gubernamental como privado.
De verdad que, bueno, y nos acompaña desde España, así que le damos las gracias por felices madrugadas que está viviendo, pero que está aquí para traernos siempre información valiosa, además de ser tres personas extraordinarias que nos van a compartir, que siempre nos aportan valor. El doctor José Luis nos va a hablar del estado de la democracia y responsabilidad del gerente público. Así que bueno, yo creo que podemos dar inicio. Y para ello le doy la palabra al profesor Gustavo. Como les dije anteriormente, vamos a mantener los micrófonos apagados y luego vamos a hacer la sesión de rondas, la sesión de preguntas y respuestas. Así que bienvenidos a todos. Adelante, profesor. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muy buenas noches, buenas madrugadas. Siempre es un placer conectarme con ustedes. Y lo importante que quiero decirles es que en estos 10 minutos se olviden de todo lo que han aprendido hasta ahora. ¿Ok? Eso es lo importante. O sea, que se olviden de lo común que usualmente aprendemos y seamos un poquito más disruptivos sobre este tema. ¿Ok? Porque muchos dicen, no, la gestión pública, la gobernanza, todo es cuadriculado y no se puede hacer nada. No, no, sí se puede hacer cosas. Y vamos a ver. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, hay que preguntarnos, yo he puesto dos imágenes porque veo que hay gente de Panamá, gente de República de Dominicana, de otros países también, ¿eh? Podríamos haber puesto Perú, podríamos haber puesto España, ¿no? Pero bueno, hemos puesto estos dos palacios de gobiernos, estos dos casas de gobiernos de nuestros países. Lo que hay que preguntarnos antes de entrar en política pública, e incluso antes de hablar de gobernanza, es por qué y para qué la gobernanza y las políticas públicas. Ahí me voy a la filosofía si quieren, pero es importante ir a ese, no a una filosofía que nos quedamos en la pipa de la paz y se acabó. No, vamos a una filosofía práctica que aterrice, que nos mueva a la acción. Porque si no te mueve a la acción, la verdad solamente quedamos en un buen discurso y que para eso, pues, creo que no es el lugar indicado. Entonces, hay que llevarnos a la acción. Entonces, ¿qué viene en este momento? ¿Por qué y para qué de la gobernanza? Lo primero que hay que decir es que uno, cuando gobierna, y la pregunta que hay que hacernos, ¿quiénes gobiernan? Gobiernan los políticos. Los gestores públicos no gobiernan, queridos amigos. Y acá quiero diferenciar. Yo he tenido la oportunidad de ser gestor público, pero también he tenido la oportunidad de gobernar un ayuntamiento. Y entiendo claramente la diferencia entre un funcionario público y alguien que es elegido o gobierna o lo eligieron porque fue ministro, porque hay de todo, ¿no? Hay legisladores y hay también gente que entra al poder ejecutivo. Entonces, lo primero que hay que decir, pocos políticos se preguntan por qué están gobernando. Y lo primero que hay que preguntarnos es, hay que respondernos es, uno gobierna para darle calidad de vida a los ciudadanos. De discurso lo van a decir siempre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Siempre vamos a decir de discurso eso. ¿Y por qué estamos gobernando? ¿Qué estamos buscando con la gobernanza? Sí, el poder, los políticos, pero los gestores públicos implementan políticas públicas. Implementan políticas, diseñan, implementan, ¿no? Nosotros, los gestores públicos, y hablo ahora como el gorro de gestor público, no deliberamos. Se aprueban cosas en el Parlamento, se aprueban, las leyes se aprueban en los presupuestos, pero somos nosotros los que hacemos que eso se haga vida. Por eso hay una relación intrínseca entre la gobernanza y las políticas públicas. No se puede entender, ¿ok? No se puede entender que alguien que gobierna no implemente políticas públicas. Y tampoco se entienden las políticas públicas sin la gobernanza de los países. Vamos a la siguiente, porque tengo 10 minutos, ¿ah? Tengo que correr. Si no, me van a cortar el micro. La siguiente, por favor, si me ayudas, Patricia. Entonces, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta justamente eh, que cuando gobernamos, ¿pasó la lámina? Porque no la veo, yo la pasaba. ¿O soy yo? No.
No, Me Doctor, dicen, soy yo creo, ¿no? No ha pasado todavía la lámina. No ha pasado no ha todavía, no se pasado la preocupen, ya, lámina. ya va a pasar, Ya ya va va a a pasar, pasar. tranquilos. Mientras que pasa migraciones, entonces yo sigo, ¿ok? Como yo frecuentemente paso migraciones, porque los países que visito, ¿no? Que cuando voy a España a visitar a José Luis Llano, le digo, pues hombre, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? No solamente la gobernanza viene por un lado y las políticas públicas. Todos los países, hoy existen organismos supranacionales, le llamamos, ¿no? Todos los que estamos aquí, nos rigen la Organización de Estados Americanos, por un lado. Algunos pueden pensar a favor o en contra, como quieran, ¿sí? De repente algunos aquí de alguna nacionalidad era muy tarde, han reaccionado para ciertos temas. No entremos en ese debate porque me encantaría entrar en ese debate. Y ese es otro debate, no es este, ¿ok? Otros países donde está José Luis Sharon, que si bien está en España como nación y soberana que es, ¿no? Además campeón de los Juegos Olímpicos, ¿no? De fútbol masculino, hay que decirlo. Más allá de eso, están bajo la Unión Europea y ellos tienen que cumplir ciertas normas que la Unión Europea lo pide, ¿ok? Estos organismos multilaterales como la UNESCO y las Naciones Unidas. Entonces, todos estos mecanismos o estas organizaciones supranacionales llevan directrices a las naciones para implementar justamente políticas públicas. Panamá tiene el suyo, República Dominicana tiene el correspondiente, Perú tiene el suyo. Con esto, ¿qué cosa quiero decirles? Que hay lineamientos marco que no pueden escaparse en muchos países. Algunos en el debate político dicen que eso atenta contra la soberanía, otros dicen que hay que llevar esta estrategia común. No es este espacio de discusión a ello. Cuando lo quieran hacer, hacemos un webinar gratis si quieren. Como yo digo, hacemos una clase gratis, ya cuando se metan al curso y trabajemos juntos. Y ya los que me conocen en las charlas ya saben cómo lo hemos debatido. Pero ese es otro tema. Pero lo que tenemos que quedar claro es que los países también implementan bajo directrices de organismos internacionales. Estemos o no estemos de acuerdo. Esto es importante. Entonces, también nuestros gobernantes tienen que cumplir ciertas directrices que fueron puestas por nosotros como voto popular. Pero entonces, Gustavo, ok, gobierno, políticas públicas, ¿y qué mecanismo podemos hacer para que las políticas públicas se implementen? Y ahí viene lo último. Gracias, Patricia. Con esto me está diciendo apúrate, Gustavo. Muy fácil, es muy sencillo. En este momento tenemos dos empresas, dos instituciones. Bien lo dijo Patricia, Escuela Europea de Gerencia, que trabaja con el mundo privado, exactamente. Dux, la Escuela de Gobierno, trabaja con el mundo público. ¿Qué se tiene que buscar? Un mecanismo habitual en la alianza público-privada. En algunos países, como el mío, por ejemplo, donde la ley está muy bien hecha y lo dicen muchos estudiosos, Claudio incluso lo dijo en una reunión anterior que tuvimos, la ley está muy bien implementada, se está dando. Panamá tiene el suyo, Dominicana tiene el suyo y todos los países. Pero hay un tema que quiero dejarles aquí soltando. Queridos amigos de Panamá o de República Dominicana, les tengo que dar una muy buena noticia. Mi país va a ser el hub de América Latina para el Asia. El Perú va a ser eso. Inversión, alianza público-privada, China, es verdad. Unos dicen, uy, los chinos, ten cuidado. Yo por si acaso soy descendiente japonés, no soy chino, ¿eh? Pero igualito, hay que pensarlo. Y la inversión que se está dando son de 3.600 millones de dólares en este hub que se va a dar. Y el aeropuerto que va a estar muy cerca va a tener una ciudad aeropuerto que va a ser aproximadamente de 40.000 metros cuadrados nuevos. Esto va a ser monumental geopolíticamente hablando. Mi pregunta ¿es posible una alianza público-privada? Sí, es posible. 40 años de concesión. Algunos pueden decir, uy, pero cuidado con los chinos, o cuidado con los rusos, o cuidado.
Ese es otro tema ideológico que no voy a entrar a tallar aquí. Lo que es cierto es que va a generar mucho empleo y desarrollo en una población y en un país. Va a conectar con el Brasil. Mi pregunta es para los panameños que están aquí, ¿qué va a pasar con el canal de Panamá y cómo van a moverse, muchachos? Los dominicanos es la puerta para Europa en América Latina. Hace rato deberían ponerse las pilas para tener un megapuerto inmenso ahí. Porque como les decía, cuando tú vas a República Dominicana, encuentras todos los productos que encuentras en Europa, cosa que no encuentras en nuestros países. Ahí les dejo como ejemplo que una alianza público-privada sí es posible y trae resultados y trae beneficios para la población. Y el binomio entre privado y público es posible por una razón, queridos amigos. El público tiene que velar porque se hagan buenas políticas y se implementen. Y el privado genera riqueza, genera, genera impuestos, por lo cual el sector público puede generar. Ese es un poco el mecanismo que estamos buscando. Ahí los dejo para que puedan seguir ustedes y les cedo la posta, creo que Claudio o José Luis, a Patricia. Gracias por estos minutos que me han escuchado. No, gracias a usted, profesor Gustavo. Excelente. Siempre con buenas noticias y con una importante reflexión. Vamos a continuar con el profesor Claudio. Adelante, profesor Claudio. Les comparto que luego pueden hacer sus preguntas o las pueden colocar por el chat. Yo voy a estar atenta. Profesor Claudio, yo sé que está por ahí. Buenas noches, Ahí está. Bienvenido. buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Adelante, claro y profesor. fuerte. Estamos bien. Sí, sí, Ok. se escucha bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a este webinar y saludo varios, a todos, pero veo que en el grupo de los participantes hay varios de mis exalumnos en los diplomados de la Escuela de Gobierno en anteriores eh, procesos académicos que hemos desarrollado desde hace algunos años. Yo quiero trabajar en algo que resulta, eh, si se quiere, de alguna manera un poco eh, estresante dentro de lo que es el mundo de la política, porque el tema de la gestión humana del liderazgo como clave del éxito se contrapone mucho o se enfrenta de alguna forma a el marketing electoral y el marketing político que es la moda en este momento en todas partes. Es decir, la cantidad de información, la cantidad de procesos de formación que se están desarrollando están, a mi modo de ver, equivocando cuál es la direccionalidad de este proceso formativo. Porque es muy importante y todos ustedes, todos los que están participando aquí, de alguna manera están interesados o están vinculados con el tema no solamente público como funcionarios públicos, sino con el tema político en general. Es decir, hay un interés importante en el tema político que los hace trabajar en los procesos de liderazgo, en los procesos relacionados con la política en todo su sentido. Hay una cantidad de datos interesantísimos porque nosotros nos hemos dedicado durante muchos años a entender cuáles son los procesos de conexión mental de la gente con la política. Es decir, cómo la gente se va interrelacionando efectivamente con ese proceso que va generando una cantidad de aspectos referidos al pensamiento, al sentimiento, a las emociones. Y estamos convencidos de que no podemos seguir en el rumbo en el que vamos o que hemos estado de tratar de formar a los políticos para que sean funcionarios o para que sean candidatos, sino que tenemos que formar a las personas para que sean funcionarios y para que sean políticos. Es decir, tenemos que empezar por el principio de todo este proceso, que es un proceso de relacionamiento humano. Y eso nos lleva a trabajar en áreas específicas, entre ellas la función pública.
pero basando todo nuestro proceso de trabajo y de relacionamiento y de gestión formativa en la condición del ser humano. Por eso que colocábamos en nuestras láminas que la gestión humana de liderazgo es la clave dentro del proceso de impactar como servidor público, de cómo enfrentar el cansancio y la rutina del servicio público, cómo puede ser un líder que inspire y motive a su equipo, cómo puede ser un servidor público más eficiente y un ciudadano centrado. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Fíjense, hay unos datos interesantísimos que yo les quiero compartir. En Latinoamérica, en 10 países donde nosotros hemos hecho investigación puntual con respecto al tema de la participación de la gente en la actividad política, nosotros hemos encontrado que hay 142.000 cargos de elección popular en 10 países de Latinoamérica, entre los países que hemos investigado, porque es donde hemos trabajado con mayor presencia, que son México, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia. En esos países hay aproximadamente 142.000 cargos de elección popular. Entre España y Portugal, en la península ibérica, hay 25.000 cargos de elección popular. Se calcula que en España, solamente en España, hay unos 750.000 personas dedicadas a la actividad política, incorporadas en las organizaciones partidistas, pero también como haciendo procesos de escalamiento en la función pública. En México hay 6.5 millones de personas dedicadas a la actividad política, tanto en el área de la administración pública como en la participación en los partidos políticos. El tema clave aquí, podemos pasar la siguiente lámina, por favor. El tema aquí es por qué es tan importante que empecemos a desarrollar procesos formativos en la gestión humana del liderazgo para la función pública, para lograr mayor eficiencia, para mejorar la calidad del servicio, para reducir la rotación de personal y fortalecer la confianza ciudadana. Pero más allá de eso, el tema nace con la disposición real de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que se involucra con el tema político y con el tema de la gestión pública, con la responsabilidad que asumimos frente a esa actividad, que requiere de gestionar unos procesos humanos, unos procesos personales fundamentales, específicos. Es decir, el trabajo y la disposición que asumimos para trabajar en el ámbito político y en el ámbito público requiere una serie de elementos fundamentales que debemos trabajar más allá de todo el aspecto formativo referido a cómo hacer el trabajo específico como funcionario público. Es decir, la condición humana es clave y fundamental en este proceso. Por eso nos hemos dedicado muchísimo a elaborar proyectos formativos que partan de la conexión con las personas y que parta de la revisión de aquellos aspectos que son necesarios controlar desde el punto de vista humano. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad que conectan con las personas en el servicio público? Que es muy importante. La gente piensa que, bueno, y nos ha sucedido que nos llegan personas y dicen, no, bueno, yo tengo mi propia personalidad y mi personalidad es la que rige el desarrollo de mi comportamiento y mis actitudes en cualquiera de los ámbitos. Y resulta que, en definitiva, hay unos elementos, unos rasgos de personalidad en el funcionario público y en el líder político que conectan realmente con mucha fuerza con la gente. El desarrollo de habilidades para gestionar las emociones y la de los demás, que es un elemento clave. Aquí hemos trabajado no solamente con todos los procesos de inteligencia emocional, sino con aquellos aspectos de la conexión o de los detonantes emocionales que tienen un impacto específico en la conexión entre la gente y el servicio público y el liderazgo político. La comunicación efectiva, la mejorar las habilidades de comunicación para influir en otros y construir relaciones sólidas, toma de decisiones estratégicas, aprender a tomar decisiones informadas y basadas en datos, y la gestión del tiempo, que es muy, muy, muy importante. Por eso que
Por eso es que hemos venido trabajando en la conformación de toda la estructura formativa que además está disponible en el máster que la Escuela de Gobierno está desarrollando, está promoviendo, que empieza pronto, un módulo muy específico sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la gestión humana, fundamental y clave en el desarrollo de la carrera como funcionarios públicos, pero también como líderes políticos. Nosotros creemos y estamos convencidos de que el trabajo que se realiza a través del servicio público, en la administración pública, en los gobiernos, en la relación que se tiene con la gente a través de la gestión gubernamental, tiene una conectividad fundamental, muy importante desde el punto de vista humano, que los funcionarios y que las personas que se involucran con este tema deben conocer, deben trabajar, deben gestionar para poder entonces hacer de su actividad una actividad verdaderamente útil, que es el elemento clave en la nueva realidad política de la humanidad. Es decir, y eso ahí quiero hacer la conexión con lo que va a hablar José Luis, porque es hacia dónde va la, la idea de conexión real mental de la gente con los sistemas democráticos. Y con los sistemas democráticos incluye el servidor público, incluye el líder político, es decir, qué es lo que está pasando, por qué están decayendo los procesos de afianzamiento verdaderamente de valores, de criterios, de principios de reconocimiento, de fortaleza de las democracias en el mundo. Y tiene mucho que ver con la necesidad de crear liderazgos útiles para la gente. Tengo ya mis 10 minutos completos. Espero que no me haya pasado. Gracias, profesor Claudio. Y realmente si se pasó, yo estoy segura de que nadie se va a molestar, porque siempre tiene aportes importantes y valiosos. Yo creo que nos quedamos con mucho más, como lo dijo el profesor. Bueno, les acabo de compartir el máster que vamos a tener el próximo 22 de agosto en Dux Escuela de Gobierno, para que lo vean, para que lo puedan descargar. Y continuamos con el profesor José Luis Falcón. Adelante, profesor. Gracias, Patricia. Bueno, saludos a todos. La verdad es que este tema que nos ocupa hoy es de mucha importancia y de forma especial quería trabajar esto y conversarlo con ustedes. Y es, ¿cuál es el estado de la democracia? ¿Y qué responsabilidad tenemos como gerentes públicos, como funcionarios, en ese estado de situación en que se puede encontrar la democracia? Y luego vamos a ver cómo hay un hilo conductor con estos dos temas que ha venido trabajando tanto Gustavo Nakamura como Claudio Suárez. Lo primero creo que para introducir este tema sería preguntarnos por qué hay tantas protestas en el mundo en este momento. ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Es una realidad que no podemos ocultar y donde pareciera que es difícil que puedan escaparse en algún momento de su historia los países. Hemos visto cómo han ocurrido movimientos sociales. Colombia tuvo un movimiento social cuando se propuso una reforma tributaria y luego, aun cuando hasta despidieron al ministro de Finanzas por haber propuesto esa reforma fiscal, el país se encendió, pasó más de 6 meses convulsionado, el PIB fue impactado y la intención de voto cambió. Es decir, que tuvo un impacto que generó una nueva corriente política, primera vez que la izquierda ganaba en Colombia. Y lo mismo nos han ocurrido movimientos importantes por diversas razones. Panamá, tuvimos un levantamiento, la gente protestando ya por otros temas, pero igual defendiendo lo que entendían que era justo. Los movimientos sociales en Chile
que destruyeron gran cantidad de propiedades públicas, como el metro, por ejemplo, en Santiago, también generaron un cambio de corriente política que ha traído una serie de consecuencias. Entonces la gran pregunta, y si nos vamos a mi querida Venezuela, bueno, estamos en pie de guerra. Bolivia también atraviesa por momentos complejos, y cuando vamos sumando, el Ecuador atraviesa por momentos muy complejos, y cada uno con su realidad. Lo que sí es el factor común es que está la gente protestando en la calle, la gente diciendo no estoy contenta, no estoy conforme. Algunos datos que nos van a hacer reflexionar sobre este pensamiento. Fíjense esto, en el año 22 se hace una encuesta todos los años que tiene que ver sobre el estado de la democracia, y esto lo va adelantando el Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces fíjense el dato, el 47.4% del total de los encuestados en 77 países que tienen un sistema democrático dicen que la democracia es importante. Pero en el año 17 era el 52.4% que decían que la democracia era importante. Del año 17 al año 2022, ese número baja de 52,4, baja 5 puntos a 47,4. Es decir, que antes más de la mitad decían que la democracia es importante, es lo que queremos vivir. Y ya el 52% no lo dice, ahora lo dice el 47%. Hay una reflexión allí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora la gente tiene este pensamiento y ya menos de la mitad considera importante vivir en democracia? Sigamos con otro dato. En el 2009, la encuesta mundial de valores, que se hace, como les decía, todos los años, dijo que el 38% de los encuestados, solamente el 38% opinaba que tener un líder fuerte era lo mejor, que no hiciera falta que ese líder fuerte del país, digamos que ese presidente, tuviese que lidiar con el parlamento, ni estar complicándose la vida con elecciones, sino que era mejor un hombre fuerte, un gobierno autoritario. En el 2009 el 38% decía eso, pero para el 2021 ya no era solo el 38%, ahora el 52% dice que sería mejor tener un gobierno autoritario. Y esto es contrario a nuestros valores democráticos, pero es una realidad. La gente así lo está pensando, pero no solo porque nos lo dicen las encuestas, sino porque además vemos a la gente en la calle manifestando, expresándose. Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Y pareciera que de alguna manera la población en América Latina no está contenta con los resultados que la democracia está arrojando a sus ciudadanos. Y podemos encontrar muchas razones: el debilitamiento del Estado de Derecho, los niveles de pobreza, las dificultades para hallar buenos trabajos, las debilidades de los sistemas de salud, de los sistemas de educación pública, en fin. Toda esta cantidad de problemáticas se está reflejando cada vez más en las sociedades, y estamos viendo un incremento de los gobiernos autoritarios y una reducción de los gobiernos democráticos. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros como funcionarios públicos, como gerentes públicos en esto? Como nos decía el doctor Nakamura, Gustavo nos decía que una cosa es gobernar, y por lo general es el estamento político el que plantea hacia dónde va a ir el gobierno, cuáles van a ser esas grandes líneas maestras, pero luego la gerencia pública es la que lo va a ejecutar. Pues una de las cosas que estamos observando es que necesitamos que la gerencia pública asuma una gran responsabilidad, porque si bien es cierto, yo diría que en el sector político propiamente dicho estará la primera responsabilidad, no es menos cierto
que necesitamos hoy tener mejores gerentes públicos que sean capaces de implementar mejores políticas públicas para beneficio de la ciudadanía, porque debemos defender nuestro sistema democrático, pero el sistema se defiende con hechos, con acciones y sobre todo con resultados, llegándole a la gente. Entonces nuestra responsabilidad como gerente público podríamos enmarcarlas en dos grandes partes. Por un lado, como decía el doctorísimo Claudio Suárez Infante, que tiene una gran experiencia en muchos países trabajando estos temas, debemos desarrollar nuestras competencias profesionales, porque no puedo ser un mejor gerente público si no domino bien, por ejemplo, las alianzas público-privadas, si no domino bien cómo gestionar mi tiempo, cómo organizarme, cómo estructurarme, cómo generar mejor comunicación que permita que la gente trabaje en un mejor ambiente. Y eso depende de mí como gerente público, asumir yo la responsabilidad, que para eso el sistema democrático y la forma como funciona el sistema gubernamental puede darnos oportunidades para yo potenciar mi formación. Pues eso no es un capricho, es una obligación que tenemos todos los que de alguna forma tengan responsabilidades en el sector público de ser mejores profesionales cada vez más capaces, porque su capacidad va a impactar favorablemente a esa población que ya se siente desconectada con nuestro sistema democrático. Pero aparte de desarrollar esas competencias profesionales, también tenemos que enfocarnos en algo muy importante y es la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué la ejecución presupuestaria? Bueno, porque todas esas políticas públicas que queremos realizar tienen que ser en la práctica ejecutadas. De repente vemos, y hay unos indicadores interesantes, aunque terribles, en nuestros países, en toda Hispanoamérica, donde vemos cómo instituciones, cuando analizas la ejecución presupuestaria que tienen, ven que hay una ejecución exitosa en términos de la nómina, que precisamente representa probablemente el 60, 70 o hasta el 80% del gasto de esa institución. Pero todo lo demás que debería estar orientado a inversión, esa ejecución presupuestaria siempre está muy por debajo de lo planificado. ¿Y qué pasa cuando nos demoramos en la ejecución presupuestaria? Cuando no se toman las decisiones, cuando los procesos no son eficientes, cuando no hemos asumido, por ejemplo, la responsabilidad de digitalizar nuestros procesos, de hoy implementar inteligencia artificial para que funcione todo muchísimo más rápido y con más precisión. Pues son los ciudadanos los perjudicados. Cuando no construimos a tiempo las escuelas, son los muchachos los perjudicados. Cuando los hospitales no tienen los materiales porque el proceso de compra, de procura, no ha sido llevado a cabo de forma eficiente, son los ciudadanos los que se mueren de mengua. Por lo tanto, es nuestra obligación como funcionario público, como gerente público, asumir el reto de ser cada vez mejores profesionales y que esa profesionalidad se verifique numéricamente en términos de indicadores con una ejecución presupuestaria más efectiva. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Por eso, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de gobernanza, nos decía Gustavo que el sector público va a generar unas líneas, pero nosotros, la gerencia pública, somos los que vamos a ejecutar. Y desarrollando habilidades, como nos decía Claudio, vamos a poder potenciar nuestras competencias profesionales que en última instancia van a permitir tener una mejor ejecución presupuestaria. Cuando hoy estamos analizando temas que pueden ser tan graves y tan delicados como reforma fiscal, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a hacer
lo vamos a hacer muy bien, porque los países, los ciudadanos dependen de lo que ustedes hagan. En sus manos está esa responsabilidad, una buena parte de responsabilidad. Patricia. Oye, doctor, bueno, creo que el chat está bastante agitado. Creo que ha tocado las fibras de muchos. Habló de eficiencia, de eficacia y sobre todo en estos tiempos tan turbios, creo que bueno, es un tema que se extiende y que todos podemos aportar y sumar. Sin embargo, ahora sí podemos abrir la ronda de preguntas y respuestas. Sé que muchas personas, incluso por el chat, hay muchas preguntas que podemos ir ya comentando. Incluso pueden abrir sus micrófonos si alguien quiere acotar algo o quiere hacer preguntas directamente, pero podemos iniciar con las que ya tenemos en el chat, como ¿cómo se mide la efectividad de la gobernanza en una organización o país? Creería que aquí nos puede ayudar el profesor Gustavo. Hay tres preguntas, si quieres las menciono de una vez ¿Le y gusta? nos indican No hay quién. problema, ¿eh? Perfecto. Esa es una. La siguiente es ¿qué papel juegan las instituciones internacionales en la gobernanza global? Y la tercera, ¿cuáles son los principales desafíos para la gobernanza mundial en la actualidad? Creo que esto tiene que ver con su ponencia, profesor. Adelante. Sí, ahora te voy a dar que me repitas ya, pero la primera, que tienes que ver con el tema de lo que has mencionado, la segunda que me ha quedado, que es lo marco primero, influye muchísimo en los organismos internacionales, ¿ok? De la gobernanza. Hay parámetros donde tú no te puedes mover, si quieres decirlo más allá. Los que se atreven a moverse, por más que cualquier tendencia política, las consecuencias son duras y te castiga el mismo sistema, ¿no? Hay un caso concreto, el caso raro, que no todo el mundo dice qué pasa en Venezuela, por ejemplo. Muchos acá son de Venezuela o tenemos cerquísima a Venezuela, es un caso atípico. El caso Venezuela-Nicaragua es un tema de un webinar de 20 horas y quedamos chicos, si quieres. Pero, pero creo que sí, las organizaciones internacionales tienen mucha injerencia en el tema de la implementación. La primera, Patricia, por favor, me decías, para contestar todas, ¿eh? La primera pregunta, Claro que sí, ya se la vuelvo a comentar, no se preocupe. La estoy buscando por aquí, vamos a ver. Ya, vaya, se me perdió en el hablado de chat. eficiencia incluso, ¿no? Ah, de Sí, evaluación. Algo de es evaluación que tiene que ver, ¿de acuerdo? ¿cómo se mide la efectividad Sí, en sí, la sí. gobernanza en una organización o país? Esa misma. Ya, a ver, lo que pasa es que todos los planes que hacen los gobiernos tienen indicadores, KPIs, todos. La pregunta es, ¿cuánto somos sinceros en decir los resultados? Que ya sabes que para nadie es bonito decir que no hemos avanzado, como José Luis lo acaba de decir. Por ejemplo, en la ejecución presupuestal. Ya, yo ejecuto en qué, cómo, cuándo y dónde y qué eficacia y eficiencia y impacto tiene la población. Ojo. Entonces, llegar hasta ese punto, a veces los que gobiernan, y yo lo digo por experiencia propia, no es tan fácil decirlo. ¿Por qué? Porque, a ver, no da mucho rédito decir que no está siendo eficaz o eficiente. Eso también hay que decirlo, ¿ok? Aunque lo que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero como ustedes no son políticos, pues yo lo digo. Entonces, así es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero todos los proyectos, los planes de los países tienen indicadores y tienen KPIs. El tema es una decisión de evaluarlo y a ver cómo vamos y medirlo cada cierto tiempo y no hacer la trampita, como yo digo a veces, es en la evaluación. Bueno, si ya con eso les ha respondido, bien. Creo que había una tercera, pero tampoco quiero aburrirlos. Si no, ahorita todos sacan su presidente, su Barceló y ya bueno, en fin. Por la, Nunca nos aburre, profesor, eso no existe. Yo ¿Y creo que cuál es la aquí tengo última? otra pregunta. Ah, Vale. vale, ya se la comparto.
Es que están escribiendo por el chat y se suelen perder, pero aquí vamos. ¿Cuáles son los principales desafíos de la gobernanza mundial en la actualidad? Mira, el principal desafío que creo que hoy día tienen los gobernantes y la gobernanza en general en el mundo es que gobiernen. Cada día la gente es más alerta. Antes era más difícil. Hoy la comunicación es tan fuerte y están al día a día que tú puedes tener información de primera mano de lo que está pasando. Yo creo que el principal desafío de los gobernantes y de los que implementamos políticas públicas es que hagamos las cosas. Ojo, la ciudadanía se va dando cuenta cuando no hace obras o no. Y eso es muy fácil, o acciones concretas. Y el otro desafío que tiene que ver es con la convivencia. Yo creo que estamos llevando a niveles de crispación y de enfrentamiento brutales, donde el ser humano no está siendo puesto en el centro de todo esto, ¿no? Es terrible lo que está pasando, ¿no? Hay un caso concreto que acaba, y con esto cierro, que acaba de pasar en España, en Barcelona, el padre de un jugador de la selección de fútbol española, de Lamine Yamal, ha sido acuchillado en Barcelona. Entonces eso es un poco, oye, que estamos viviendo la inseguridad. O sea, Barcelona, donde está, ya saben, o sea, estás hablando de Europa, pero estamos viviendo la inseguridad como en nuestros países. Yo creo que ahí hay un tema serio de violencia que no estamos trabajando. Yo creo que el tema de la violencia y el tema de la relación con el ambiente en general, no solamente el cambio climático, con todo lo que significa todo esto de temas de relación con la naturaleza, también es un tema muy gordo, como yo digo, que los gobernantes tienen de desafío. Tienen ahí dos, tres temas que se vienen y si no entramos a tallar pronto, vamos a tener situaciones complicadísimas, muy severas a nivel mundial. No lo fastidio más, y lo dejo a los panelistas, Gracias, pues si no, profesor. ¿qué le No es dejo a un Claudio? fastidio, Gracias. para nada. Como lo dice, wow, el tema de la inseguridad ha arropado muchos países y de verdad que nos toca y nos acude, nos ocupa a todos. Para el profesor Claudio, gracias, profesor. ¿Cuáles son los conectores mentales más importantes de la gente con el liderazgo de la gestión pública? Bueno, fíjense, en principio pido disculpas por lo atropellado de mi presentación, porque es que justamente cuando estábamos arrancando se me fue la luz. Aquí en Venezuela es constante ese problema y tuve que hacer malabares rápidos para tratar de conectar todas las plantas de emergencia y el internet de emergencia para que no se cayera la conexión con ustedes. Fíjense, nosotros estamos trabajando en cuatro grandes áreas fundamentales de lo que debe ser el desarrollo de la gestión humana en, para todo lo que tiene que ver con el ámbito de la política y de la función pública. Yo particularmente no hago una diferencia muy grande entre el funcionario público y el liderazgo político. Yo creo que además hay un compromiso fundamental de todos los funcionarios públicos con el liderazgo en la gestión personal y con ese compromiso que deben asumir en la función pública. Yo también, yo no solamente me he dedicado durante 40 años que llevo en esta profesión, que me he dedicado a la investigación estratégica, pero también a la consultoría política, pero también he sido funcionario público. Yo he sido lo que llaman en Perú y en algunos otros países regidor, en Venezuela le decimos concejal. Yo he sido concejal en una ciudad importante de Venezuela que es Valencia, pero también he ocupado cargos, altos cargos de gestión pública en gobiernos, lo que me ha permitido estar al frente y detrás del telón en la puesta en escena de esta actividad. Y he comprendido, he entendido que en lo personal, cada uno de los que asumimos este reto de estar involucrados con la función pública y con el liderazgo político, tenemos un compromiso personal muy grande.
Entonces, hemos venido trabajando en 4 grandes áreas, que es el autoconocimiento y la exploración de cada uno, la importancia que tiene el reconocernos como personas y por qué estamos metidos, cuál es la fuente cuáles son las fuentes de la motivación para meternos en este ámbito de la política y en este ámbito de la gestión pública. Además que en nuestras investigaciones, nuestros procesos de conversación con muchísima gente y funcionarios públicos, por supuesto, hemos entendido que hay una expectativa de desarrollo de las capacidades y de las habilidades personales de un funcionario público que no se quedan, no se limitan al trabajo burocrático o el trabajo rutinario de la gestión pública. Es decir, hay un paradigma de vida, un paradigma personal de vida que motiva muy fuertemente a las personas a incorporarse a la actividad pública, a la gestión de gobierno, a la gerencia pública, como bien lo ha denominado José Luis. Entonces, hay que revisar cuáles son esas fuentes de la motivación para poder entonces dilucidar internamente cuál es el compromiso que se tiene con respecto a lo que se está ejecutando, lo que se está haciendo, que no es simplemente ir a cumplir con un horario, establecer una responsabilidad, asumir las responsabilidades del cargo, establecer algunos, por supuesto, tener una referencia importante sobre valores y principios relacionados con el ejercicio mismo de la actividad que se está ejecutando. Ahí en el chat estoy viendo que hay gente hablando sobre el tema de la corrupción. Y la corrupción tiene muchas aristas, muchas complicaciones, no solamente referidas a la permisividad que se genera en la función pública, sino también en el compromiso personal que asume cada quien con el ejercicio de su actividad y el de entonces ponerse en situación en la que pueden estar dentro de algún problema de corrupción. Pero todo pasa por un proceso de autoconocimiento, exploración, de formación real dentro de lo que es dentro de lo que son los principios de gestión pública y liderazgo, de organización de esa gestión, que es el tercer elemento, y el cuarto gran elemento, que es profesionalizarse dentro de la gestión que se está desarrollando. Entonces, hay un elemento clave, que es que tiene la escuela de gobierno, que tiene Dux, porque Dux, que nace de la escuela de gerencia con un sentido muy particular, con mucha fuerza de lo que debe ser todas las estructuras de organización, incluyendo el liderazgo organizacional, lleva a Dux una gran carga de todo lo que son los valores y los principios referidos al funcionamiento y al comportamiento. Fíjense que hay que distinguir esas 2 grandes áreas. Una cosa es todo el proceso del funcionamiento del cargo, el funcionamiento de la gestión pública o de la actividad pública, y la otra es lo que es la responsabilidad personal que asumimos dentro del funcionamiento de esa actividad. Entonces, si tenemos la capacidad de identificar cuáles son esos elementos que realmente conectan, y ahí llego a la pregunta inicial, que es cómo se conectan, cuáles son los elementos conectores. Los elementos conectores tienen que ver con un proceso bidireccional entre lo que yo genero hacia la gente y lo que la gente genera hacia mí. Es decir, lo que yo produzco con mi actividad, con mi desempeño, con mi profesión, como servidor público, hacia la gente, pero también lo que yo recibo, que se convierte en el proceso perceptivo fundamental en la relación del funcionario público con la gente, con el común, con el ciudadano, con las sociedades a las que servimos. Porque de una manera muy clara y muy enfática, y yo lo digo y lo repito, que es el tema de la utilidad de la gestión. Y la utilidad de la gestión está vinculado con que todo ese paradigma fundamental psicológico que a veces probablemente es la raíz inicial de nuestra disposición a estar en la política o de nuestra disposición a ser funcionario público, que posiblemente está conectado
con ayudar a la gente, con ser un servidor público que ayuda a resolver problemas, tiene que estar vinculado a la utilidad de ese paradigma de vida. Es decir, no es solamente querer hacer cosas, sino saber hacer cosas que le resuelvan los problemas a las personas. Gracias, profesor. Excelente. Sí, había una persona que tenía una manito levantada, creo. Ah, el señor Miguel y creo que también el señor Julio César quería comentar algo. Si quieren pueden Sí, abrir. Empezamos con el señor Julio César y sí, luego el señor Miguel, ¿le parece? Sí, está bien. correcto. Ah, Julio César, de acuerdo. Sí, mire, De acuerdo, que arranque Julio César. excelente. Gracias. Me ha parecido muy interesante todas las ponencias. Realmente creo que el tema es bastante importante para todos los que tenemos participación de una forma u otra dentro de todo lo que tiene que ver las políticas públicas y también participar en los asuntos de Estado. Lo que puedo preguntarle, hay ocasiones en que veo que, y me refiero más a la participación del profesor Falcón, cuando presentó unas cifras estadísticas que llaman mucho a la atención. Yo pienso que hay un gran populismo dentro de los gobiernos de fuerza y también populismo dentro de los grupos democráticos. Y ese populismo ha tratado de enraizarse para llegar con ofrecimientos bastante interesantes, pero después el incumplimiento conlleva que muy rápidamente comiencen a desgastarse en la gestión de gobierno, de manera tal que sí creo que también esa parte, el populismo en la gestión se desgasta y por eso parte de la población una vez está demostrando cansancio en lo que tiene que ver los gobiernos de fuerza. Algunos han comenzado con un populismo como si fuera la panacea y en poco tiempo se desgastan porque no pueden tener la respuesta en la ejecución de las necesidades que la gente quiere. Igualmente, las opciones democráticas, no solamente en los países de América Latina, sino también en países de Europa avanzados, ya se ha ido cambiando y se va llevando hacia lo que es el conservadurismo y los liberales, de manera, esa es mi acotación. Si alguien quiere aclarar un poquito más en cuanto al rol del populismo en lo que es esos cambios repentinos de la población en cuanto a la posición de la importancia de las opciones democráticas. Gracias. Gracias, Julio César. Doctor, ¿quiere comentar algo con relación a ello? Bueno, rápidamente, tenemos hoy un gran problema. Ya en uno de sus libros, el doctor Moisés Naim nos comenta cómo este tema del populismo, de la posverdad, está generando estragos. Por mencionar solo un ejemplo, el Brexit en Inglaterra, se les vendió la idea a los ingleses que iban a estar mejor con el Brexit. Votaron muy reñidamente, pero finalmente ganó el Brexit. Y al día siguiente que salieron los resultados, las redes sociales estallaron porque querían saber qué era eso del Brexit. Es decir, que hubo una cantidad, un aluvión de votos desinformados. Y eso está pasando en la Inglaterra. Es decir, que no hay, pareciera, sociedad que no esté hoy sujeta a ese populismo. El tema sería largo, pero un mensaje quiero dejar en ese sentido. Huyan del populista. El populista es capaz de decir lo que sea para conquistar el poder. Es el poder por el poder, no es el poder por la transformación. Ese que le gusta a Miriam.
no es el poder para transformar, que es lo que ella quiere, transformar las estructuras, y por eso está combativa. El populista está dispuesto a decir lo que sea. Acá en España estamos viendo unos hechos inconcebibles. El presidente del gobierno hoy dice: estoy en contra de la ley de amnistía para los que se levantaron buscando la independencia de Cataluña, porque eso viola la Constitución. A los 2 meses pierde las elecciones, necesita 7 votos, esos votos los tienen los independentistas, y ahora se desdice él y todos sus ministros. Allí nadie tiene cara seria, y todos se desdicen y se los ponen todos los días en la televisión, en las redes sociales, y la gente sigue votando por eso. O sea, que el culpable no solamente es el bono, sino también quien le da el garrote. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el populismo, y de verdad, felicito a Julio César por traer ese tema. Gracias a usted, doctor Falcón. Realmente me satisfizo la respuesta y es muy interesante esa parte. Gracias. Gracias. Bueno, está el señor Miguel y después tenemos 2 manitos levantadas más para no extender. Yo sé que estos son temas fascinantes. En primer Adelante, lugar, señor Miguel. las informaciones que hemos recibido de esas 3 estrellas de la formación técnico profesional son extraordinarias. Sin embargo, combinado con lo expuesto por ello, entendemos que la mejor fórmula para lograr objetivos más eficaces es un cambio drástico de paradigma. Oigan el término que estoy utilizando. Se perdió el audio. El término es tan fuerte que se le fue el audio. Cambio drástico de paradigma, donde el primer indicador para mí. Miguel, no te oyes. No sé si fue a mí que se me fue la conexión, pero vamos a continuar. Está la señora Miriam y el señor Roberto. Sí, repito, el primer aspecto que como indicador, el primer indicador sea qué tanto ha impactado en favor de la movilidad social. De nada vale que un país, una nación, una potencia logre que el PIB suba a un 1000% si la movilidad social de sus ciudadanos se mantiene estática. Otro aspecto es el que tiene que ver con la formación. Se habla mucho de la formación técnico profesional, pero nos estamos quedando atrás con las habilidades, famosas habilidades blandas. Y es que de nada vale que tengamos el mejor de los profesionales dirigiendo una cartera si sus indicadores son perfectos, su ejecución presupuestaria es perfecto, pero se invierte en el buró y en el personal. Es decir, no llega a la población. Y por último, y no menos importante, lo que tiene que ver con los organismos multilaterales que en verdad no están haciendo nada. Las naciones estamos desgastándonos mirando cónclave, y cuando una nación requiere con urgencia la presencia de la ONU, la OEA, la COPAR, etcétera, en verdad no responde. Veamos 2 ejemplos recientes. Ucrania. Haití, y ahora como multilaterales con esas naciones. Gracias. Bien, gracias, don Miguel. Adelante, señora Miriam. Buenas noches. Excelentes posiciones, nos llevan a mucha reflexión sobre todo lo que estamos dentro del ámbito de la gestión pública. Hay una cuestión que yo quiero aprovechar en términos de los formadores de formadores. Cuando hablamos
de que que se está perdiendo el sentido democrático y que estamos clamando a gobiernos dictatoriales. Yo creo que pasa un poco, como decía nuestro estimado profesor, del voto con poca conciencia. La generación nuestra, lo que tenemos hoy de 50 años en adelante, de una manera u otra, el abuelo, el papá, la mamá, etcétera, nos habló de los problemas de las muchas dictaduras que vivimos, sobre todo en América Latina. Y muchos, personalmente, tuvimos inclusive lo que era vivir un gobierno con restricciones. La juventud hoy, en mayoría, por ejemplo, en países como nuestro, como República Dominicana, 65% de la población. Yo quisiera que cuestionemos cuánto de calidad ciudadana reciben en su educación. ¿Cuánta formación? Muchos padres le han dejado la formación a la escuela y las escuelas no forman, las escuelas instruyen. La familia, los padres y el entorno te forman y nadie está interesado. Un buen político debería de irse también a la gestión por la formación. Y la formación cuando llega a los 30 años, a los 40, esto es como el sistema de la computadora. Para yo encender una computadora y ponerme en el sistema digital, tienen que darme un curso. A mi nieto le tienen que dar la computadora porque vienen formados. Entonces, una comunidad que crece sin esa formación, sin ese sentir, es difícil. Por ende, yo creo que las escuelas, pero chiquitito, no después que estén formados, tienen obligatoriamente que volver al sistema de formación ciudadana y hablar de estos temas políticos y de cada tipo de gobierno, etcétera, etcétera, que no le interesa a mucha gente. Es más, yo no soy político y yo no quiero saber de política. Sin embargo, tú te vas a dejar manejar por un político, te guste o no, porque no son los sacerdotes los que gobiernan, ni son las chicas o los chicos o los clubes sociales, son los políticos. Entonces, en una comunidad sin formación, aprendemos muchísimo después de los 20, de los 50, de los 30 y a cualquier edad aprendemos. Pero esa formación intrínseca que necesita el ser humano para despertar valores, si no se cultiva desde pequeño, está trabajo. Así que ojalá estos buenos profesores que hemos tenido hoy, la propia escuela, insistan en esa formación a chiquitines para que cuando lleguen a tener la edad de gobernante, que en mi país es de 25 años, ya tengan una conciencia ciudadana bastante despierta. Gracias, doctora Miriam. Así es. Le doy la palabra al señor Roberto. Bueno, buenas noches y al igual como dijeron mis compañeros, agradezco mucho la ponencia de los tres expositores que tenemos para hoy y también valoro muchísimo las opiniones de los que me antecedieron en la palabra. Me voy a referir muy puntualmente al caso de las estadísticas que dio, creo que el profesor Alarcón, donde está aumentando la convicción en América, en el mundo, de la mayor simpatía por gobiernos autoritarios. ¿Ya? Entonces, profesor Falcón. exacto, eso es preocupante. Y gente como nosotros, al menos en el caso nuestro que estoy ahora en la administración pública, es preocupante y nos debe llevar a una reflexión con un punto específico que yo capté de su ponencia, donde vemos que la incapacidad que los gobiernos democráticos puedan tener para dar respuesta a los males que afectan a las naciones, entonces lamentablemente pueden llevarnos a gobiernos autoritarios. Y hay algo que él lo puso y yo lo entendí perfectamente.
En la medida que nuestros gobiernos, por ejemplo, y puso el tema de la digitalización de la burocracia, en la medida que no implementamos esos mecanismos modernos que nos van a llevar a ser más eficientes, aunque tengamos la intención de hacer que las cosas vayan bien, pero no lo demostremos con los hechos, entonces nos van a llevar a gobiernos autoritarios. Entonces, ojo, una cosa es que nosotros como gente de la administración pública veamos que el gobierno autoritario es populista y sepamos que no es bueno. Y otra cosa es que tengamos la capacidad de evitar que lleguen esos gobiernos haciendo lo que corresponde, que es, como dicen, ponernos en lo de nosotros. O sea, más eficiencia, más capacidad, más sacrificio y evidentemente otras variables que se señalaron ya en la parte de la humanización del que, del, del que desempeña las funciones del Estado. Solamente me voy a quedar en esa parte, porque para mí digo, todo es importante lo que se ha tratado, pero quise puntualizar esa parte. Muchísimas gracias. Gracias, don Roberto. Por aquí tengo una pregunta que creo que me puede ayudar el doctor Falcón. ¿Qué características son cruciales para que los gerentes públicos puedan implementar políticas efectivas y mejorar la administración pública? Gracias, Pati. Sí, quería contestar eso, esa pregunta muy asertiva que hace Amin, que entiendo que está en Correcto. Panamá. Y pues es un tema largo y apoyándome en las cosas que mencionó Claudio, pero fíjense, hoy tenemos colaboradores, funcionarios, gerentes, que los podríamos clasificar en dos grandes áreas. Y me perdona la simplificación, pero puede servir para esto. Usted tiene un colaborador operativo que está pendiente de ejecutar su pedacito del proceso y en alguna medida tratar de cumplir sus indicadores de gestión, ya que bueno, entendemos que con esos indicadores le van a pagar sus bonificaciones. Pero no ve el todo. Si yo tengo que hacer una carta, yo hice mi carta, pero no estoy viendo cuál es el objetivo, la trascendencia y qué va a pasar después. Ese es el ejecutivo operativo. No está mal, pero no es suficiente. Hay otro que es ese gerente público que da alto valor agregado, que marca la diferencia, que hace que las cosas pasen. ¿Qué características tiene este gerente público de alto valor agregado? Pues lo primero es que entiende su trabajo como un proceso integral, no como un pedacito del proceso. Entonces yo te estoy tramitando, por ejemplo, no sé, la licencia de conducir y yo te pido por este pedacito, pero si después tú tienes que ir a pagar en el banco y el banco te queda a 3 kilómetros, ya eso no es problema mío, ya yo hice mi parte, yo te sellé, te firmé, voy a pagar. Y no veo el todo, por lo tanto no elevo una voz positiva para buscar oportunidades de mejora. Ese es el operativo. Lo que necesitamos son esos gerentes, esos ejecutivos de alto valor agregado que miran el todo, que no se van a conformar con hacer algo y no darse cuenta si eso está realmente ayudando o no está ayudando. Eso trae como consecuencia que muchas veces trabajamos de forma aislada, como islas, y no nos comunicamos un departamento con otro o no nos comunicamos un área con otra, porque al final yo estoy haciendo mi parte. Y si a eso le sumamos que puede haber roces entre los líderes de un departamento de otro, de un viceministerio u otro, aguas abajo, eso sigue el mismo tenor. Por lo tanto, debemos desarrollar esos gerentes públicos de alto valor agregado. Y esos son aquellos que entienden su función como un todo y no como una parcela. Por lo tanto, no pueden trabajar de forma aislada, tienen que trabajar de forma colectiva. Buscan entender los procesos de manera transversal, un proceso que continúa más allá de su oficina.
y se introduce en otras áreas, por lo tanto, está procurando una constante comunicación, está procurando mejorar. Ahora, para poder lograrlo necesita tener conocimiento técnico, cómo se hace esta política pública, pero necesita también generar, y ustedes ya lo mencionaron, lo mencionó Miguel, lo mencionó también el doctorísimo Julio César, las habilidades blandas son fundamentales, porque si no tenemos esa habilidad, esa capacidad de conectarnos, no logramos el resultado. Miren, hay una reflexión que la verdad que me llega muy a fondo. ¿De qué se trata el liderazgo? El liderazgo no se trata de que tú seas más eficiente, de que tengas buen verbo, de que sepas gestionar tu tiempo. Eso no es liderazgo. Eso te hace un tipo eficiente, pero eso no es liderazgo. El liderazgo, de lo único que se trata es de lograr que tu gente consiga su mejor desempeño, su mejor performance. De eso se trata. El liderazgo no se trata de ti, hijo de Dios. El liderazgo se trata de las personas a las cuales tú estás llamado a ayudar. Y si tú logras que esas personas pasen de un punto A un punto B más, usted ha hecho un buen trabajo y podrá sentirse orgulloso que está colaborando con su país, con su institución, porque ha logrado aumentar la capacidad. Eso es el verdadero liderazgo. No es que tan bueno eres, olvídate de eso. Es que tan bueno logras que tu gente te supere. Ese es el verdadero líder. Jack Welch, presidente de General Electric para el año 2000, durante 12 años estuvo aproximadamente al frente de la empresa, y logró convertir a esa compañía en la compañía más grande del mundo por capitalización de mercado, más que IBM en su momento, más que Apple, más que todas. ¿Y cómo lo logró? Pues él decía, mi misión es lograr que los demás logren su mejor desempeño. Entonces, amén, debemos enfocarnos en potenciar nuestro liderazgo, aprender cómo damos un mejor feedback para que la gente aprenda y logre superarse, aprender cómo generamos mayor persuasión, cómo aprendemos técnicas de neurogerencia, es decir, todo este mundo blando para ser más eficiente y este mundo técnico para lograr mayores resultados, entre otras cosas, una mejor ejecución presupuestaria. Y saludos a la doctora Gina, que la estoy viendo ahora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Me permite decirle algo? Por supuesto que sí. Sí, usted ha hablado como quien dice por 100 años, pero para mí la clave del éxito como Estado y como hacer buenas políticas públicas es los resultados que podamos obtener de las alianzas que podamos hacer entre las instituciones. Ahí está la clave del éxito, porque si no nos conocemos entre todos, no podemos ayudarnos, no podemos conseguir las cosas, lograr las cosas. Entonces, conocer el organigrama completo, qué me puede dar tal ministerio, qué yo le puedo dar, en qué nos podemos aliar. Yo creo que es una clave del éxito para cualquier gestión. Así es, ese es el ejecutivo de alto valor agregado. Cosa esa, Gina, que usted tiene, porque es capaz de conectar gente de un lado a otro y hacer que las cosas pasen. Es mi trabajo diario, así es. Me encantó Correcto, todos Gina. los exponentes. Muy Y lo bueno, muy buena conoces muy exposición. bien, y eso me lleva a decir algo tan importante como que todos estos temas que hemos debatido el día de hoy, que nos quedamos cortos porque entendemos que pues hay mucha tela que cortar. Cada uno de los ponentes con su extraordinario tema o aporte que nos traen el día de hoy. Todo esto lo podemos ver y lo podemos seguir fortaleciendo con nuestra maestría que tenemos en este próximo 22 de agosto. Los invito a que hay muchas personas que conocemos, personas de Ecuador, Panamá, que se están uniendo en este momento, que tal vez están conociéndonos, y hay muchas personas que ya están participando en la maestría
de República Dominicana, que la han escuchado el día de hoy y que bueno, que ya conocen que todos estos facilitadores, conocimientos y aportes suman en nuestra carrera. Como decía el doctor, bueno, creo que la palabra gerente público hoy ha sido destacada en este conversatorio. Les gustó mucho. Estoy segura de que vamos a empezar a utilizarla más seguido porque hay muchas opiniones en el chat. Así que yo creo que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, personas de Panamá, Ecuador, que quieran compartir algo con nosotros. Si no, doctor, bueno, darles las gracias al profesor Claudio, al profesor Gustavo, nuevamente indicarles que todo esto que hemos conversado lo tenemos en nuestra maestría que está próxima a iniciar. Así que no sé, doctor, si quiere dar algunas palabras de cierre. Por supuesto que sí, Pato. Bueno, el mensaje final, sin duda, tener muy claro que la gobernanza tiene un solo sentido: generar la mayor suma de felicidad para la gente. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como gerentes públicos ser eficientes, ejecutar presupuestos. Para eso están allí. Para ello necesitamos cultivarnos, aprender, relacionarnos, hacer que las cosas pasen. Y un último mensaje: no podemos nunca perder nuestra capacidad de discernir. Por lo tanto, no a la ideología cerrada. No compres el paquete ideológico completo de nadie. No pierdas tu capacidad de discernir. Hay cosas buenas, hay cosas malas. No pierdas tu capacidad de discernir y asume siempre tu responsabilidad, así como sé que ustedes lo hacen. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Gracias, doctor Falcón. Bueno, ha sido un gusto. Quedamos atentos, nos pueden escribir. Aquí también está Doris Villarreal, que es directora comercial de República Dominicana. Está Ligny, que es parte también del equipo. Y mi persona, Patricia Armas, para aquellos que de Panamá, Ecuador, que quieran unirse, que quieran embarcarse en este mar de conocimiento importante con esta maestría que vamos a iniciar. No pierdan la oportunidad porque estamos así de iniciar. Así que, bueno, tomen la decisión. Gracias, profesor Claudio, por acompañarnos. Nuevamente, doctor, por ese madrugonazo. Excelente. Felices madrugadas. Y bueno, ha sido un gusto. Bienvenidos a los que no nos conocían a la Escuela de Gobierno DUCS y Escuela Europea. Estamos aquí para servirles. Feliz noche para todos. Bye, gracias. Gracias. Muchas gracias a Noche todos. para todos. Doctor Miguel, un fuerte abrazo. Bye, buenas noches. Bye, César. buenas Muchas noches. gracias. Felicidades. Roberto. Buenas noches para todos. Buenas Mucho cariño. noches. Super Gina, un fuerte abrazo. Gracias. Bye, bye para todos. Bendiciones. Wanda, Rosauri, Heidi.